Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video. Hoy día vamos a ver algunos ejercicios de lo que es campo magnético. Vamos a ver las formulaciones de campo magnético y las leyes que se utilizan para resolver este tipo de ejercicios. ¿Okay? Veamos el planteamiento del problema. Un haz de protones, esta es la carga del protón, 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb, se mueve con una velocidad de 3 por 10 a la 5 metros por segundo a través de un campo magnético de 2 Tesla. Según el esquema, calcular la fuerza sobre un protón. Acá podemos ver el esquema. Vamos a analizar un protón, que esta es su carga. La carga del protón se está moviendo con esta dirección y con una velocidad de 3 por 10 a la 5 metros sobre segundo. Entonces la velocidad 3 por 10 elevado a la 5 metros por segundo. El ángulo respecto del eje Z es 30 grados, que viene a ser también respecto del campo magnético, porque nos dan la dirección del campo magnético. Entonces el campo magnético tiene una magnitud de 2 Tesla. 2 Tesla. 2 Tesla. La carga del protón es 1.6 por 10 elevado a la menos 19 coulomb. Esos son los datos. Entonces lo que nosotros tenemos que calcular es el vector velocidad perpendicular al campo. Es un vector velocidad perpendicular al campo. Entonces este es el vector velocidad perpendicular, que va a ser igual al vector velocidad por el seno de 30 grados. ¿No? Este es el ángulo de 30 grados, entonces el seno me va a mandar al cateto opuesto, que va a ser el vector perpendicular de velocidad. Bien, la pregunta es calcular la fuerza sobre el protón. Entonces la definición de fuerza sobre una carga en movimiento es igual a la carga por la velocidad perpendicular por el campo magnético. Es eso. Y entonces reemplazando datos aquí, vamos a poder obtener lo que buscamos. La carga 1.6 por 10 elevado a la menos 19 coulomb. La velocidad 3 por 10 a la 5 metros por segundo. Fíjense que es una velocidad bastante elevada, ¿no? Por el coseno, por el seno de 30 grados, y esa es la velocidad perpendicular, y por el campo magnético, y por 2 Tesla. Entonces, esa es la fuerza magnética que se genera en esa carga, debido a que esa carga se está moviendo dentro de un campo magnético. Ojo, no es este vector campo, no es el campo magnético que genera la carga. Esta carga genera su propio campo, pero se está moviendo dentro de un campo magnético que ya existe producto de otra situación externa, de otra carga que se está moviendo por ahí cerca, que está generando un campo magnético. Y esta carga se metió en su campo magnético que ya existe, y entonces se va a generar una fuerza magnética sobre esa carga que está en movimiento. Y entonces, si este cuerpo se está moviendo con una velocidad así, entonces ya podemos nosotros utilizar la regla de la mano derecha, ¿no? Para usar la regla de la mano derecha, nosotros colocamos la mano hacia la velocidad. Tendríamos que poner en esta forma, hacia la velocidad, y cerrar hacia el campo. Y entonces la fuerza nos da hacia abajo. ¿Se dan cuenta? Entonces, porque tanto la velocidad como el campo están en el eje Z, están en el plano ZX, es decir, son horizontales. ¿Ya? Entonces son horizontales. Por lo tanto, la fuerza me da hacia abajo. Y en este caso, si podemos dibujar nosotros el vector fuerza magnética, la fuerza magnética me estaría dando hacia abajo. La carga es positiva. Si la carga fuera negativa, el análisis sería el mismo, pero lo mandamos a la fuerza hacia arriba, ¿no?
En este caso la fuerza me da hacia abajo. 4,8 por 10 elevado a la menos 14 newton. Entonces ese sería el resultado. La fuerza magnética que se genera sobre una carga que se mueve dentro de un campo magnético. ¿Ya? Ahora bien, obviamente esta fuerza magnética va a generar una variación en la dirección del movimiento. Entonces esa dirección va a ir variando. Es decir, ya esta carga ya no se va a mover de manera totalmente horizontal. Entonces su movimiento de esa partícula cargada, si nosotros hacemos una vista de ese esquema, donde este sea Y, este sea X, y el eje Z lo ponemos saliendo del plano de la pizarra, el eje Z, lo dibujamos así, y en ese eje Z se encontrase la carga. Entonces esa carga, producto de la fuerza que jala para abajo, va a tener una trayectoria de movimiento hacia abajo. Va a mantener la dirección de la velocidad en orientación, pero va a ir descendiendo debido a la fuerza que se genera sobre la carga que lo va jalando para abajo. ¿Se dan cuenta? Entonces, siempre una carga que se mete dentro de un campo magnético va a ser sometida a una fuerza. Y esa fuerza va a empezar a moverla, esa carga, a desviarla de su dirección en la que iba. Y en ese caso esa sería la desviación. Esta es una ecuación para encontrar la fuerza magnética sobre una carga en movimiento. ¿Ya? Esta otra es la ecuación para encontrar el flujo magnético. El flujo, así como encontrábamos el flujo eléctrico, igual acá se encuentra el flujo magnético. Y esta es la fuerza que nosotros encontramos que se genera en un conductor eléctrico. ¿Ya? Entonces la corriente I que lleva el conductor, la longitud que tiene el conductor y el valor del campo magnético. Esa es la fuerza, ya que se genera en un conductor. Una carga que se mueve genera su propio campo magnético. Y otra cosa es la fuerza que se genera sobre una carga que se mete dentro de un campo magnético ya existente. Esa es otra cosa, eso estamos viendo. La fuerza que se genera sobre una carga que se metió dentro de un campo magnético que es producto de otra situación. Es lo mismo con el tema de la corriente. Un conductor eléctrico genera su propio campo magnético. Por la corriente que está circulando dentro del conductor, genera su propio campo magnético. Y uno utiliza la regla de la mano derecha para definirlo, para encontrar su dirección. Si este es el conductor, nosotros ponemos el pulgar en dirección de la circulación de la corriente y hacemos girar la mano y decimos la dirección del campo magnético que se genera producto de la corriente es esta. Entonces, cuando está circulando una corriente por un conductor, hay un campo magnético así, girando alrededor de él. Si cambia la dirección de la corriente, cambia la dirección del campo, para el otro lado. ¿Ya? Esa es una situación. Otra situación es cuando ese conductor lo metemos dentro de un campo magnético diferente. Por ejemplo, digamos que este sea un campo magnético que está apuntando hacia allá, y dentro de ese campo, porque el campo magnético no es solo un vector, ¿no? Son miles, millones de vectores. Son miles, millones de vectores, así, llenito. ¿Ya? Entonces, la resultante, digamos que sea esta del campo magnético. Y nosotros metemos dentro de ese campo magnético un conductor. Lo metemos ahí. El conductor está con corriente. Se va a generar una fuerza sobre el conductor que va a responder a esta ecuación, que va a ser igual a la corriente que lleva por la longitud del conductor que está sometido al campo magnético y por el valor del campo magnético. ¿Ya? Y eso es otra cosa ya también. Ahí también aplicamos la regla de la mano derecha. Apuntamos los dedos a la dirección de la corriente, de tal forma, colocamos la mano de tal forma que podamos cerrar hacia la dirección del campo. Si la corriente va para allá, yo no puedo colocar mi mano así. No voy a poder cerrar la palma hacia el campo. Tengo que poner mi mano así y cierro hacia el campo. Y entonces la fuerza va hacia abajo.
Si este conductor se mete dentro de este campo, en pocos segundos va a empezar a caer el conductor por la fuerza que lo está jalando hacia abajo. Si el campo fuese al revés, si el campo viene hacia adentro de la pizarra y meto este conductor ahí con corriente, entonces la fuerza va a ser hacia arriba. ¿Se dan cuenta? Hacia arriba. ¿Qué va a pasar? Que esa fuerza va a tender a suspenderlo al cable para arriba. En este ejemplo, la regla de la mano derecha dice que nosotros colocamos la mano derecha así, con la palma de la mano abierta, y apuntamos con los dedos a la velocidad. Siempre apuntamos a la velocidad. En este caso, tenemos una velocidad que está de esta manera. Si este fuera nuestro eje Z, nuestro eje X y nuestro eje Y, nuestra velocidad está 30 grados del eje Z. 30 grados. Entonces nuestra velocidad está ahí. Apuntamos nosotros a la velocidad con la mano derecha. Acomodamos la mano de tal forma que cerrando la palma de la mano podamos tocar el vector campo. El vector campo está en el eje Z. Si yo pongo la mano así, no voy a poder cerrar. Tengo que ponerla así. Cerramos. Y entonces la fuerza me da hacia abajo. Hacemos lo mismo cuando la carga es negativa, lo mismo. Pero si la carga es negativa, volcamos la fuerza para arriba. Es la única variación. Ustedes inicialmente se olvidan de que la carga es positiva o negativa. Hacen la regla de la mano derecha, luego miran la carga y si es negativa, vuelcan. Nada más. ¿Ok? Muy bien. Como se pudo observar, este ejercicio es bastante corto, pero se puede aplicar muy bien la definición de fuerza magnética sobre una carga. ¿Ok? Entonces hemos podido encontrar la fuerza magnética que se genera sobre una carga en movimiento dentro de un campo magnético. Muy bien, y como hemos observado, la dirección del movimiento de la carga va a ir variando producto de la aparición de la fuerza que se genera. ¿Ok? Bueno, hasta ahí, jóvenes. Muy bien, gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente video.